Hoy el Tribunal Constitucional, a través de sus magistrados, dieron a conocer que van a prorrogar su mandato hasta que la Asamblea Legislativa pueda preseleccionar a candidatos, a jueces y el órgano electoral lleve adelante los comicios judiciales. En sus primeras disposiciones, los magistrados declararon constitucional un artículo y una disposición transitoria del proyecto de ley 144 que ha sido aprobado en el Senado, y luego declararon como inconstitucionales varios artículos y disposiciones de esta propuesta legislativa. Así se resolvió esta consulta que hizo el Tribunal Supremo Judicial en 52 días hábiles, pese a que el Código Procesal Constitucional, que es la norma que rige al TCP, señala que solo tenían 30 días para emitir su fallo. La ley no refiere si son días hábiles o días calendario. Por otra parte, también este tribunal dispone que a partir del 2 de enero no se pueden suspender los plazos procesales de todos los expedientes que están en trámite en estos máximos tribunales de justicia. No se puede suspender el servicio de justicia, no se puede suspender el ejercicio de los derechos del pueblo boliviano, entre otros como el derecho al acceso a la justicia, el derecho al debido proceso. Ante esta situación que la Sala Plena considera de excepcionalidad, el tribunal en el punto 4, en la disposición cuarta de esta parte resolutiva de la declaración constitucional que les he mencionado, dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional, entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y reiteramos, esto ha ocasionado un terremoto político y también de alguna forma social en el país, porque era lo que menos quería gran parte de los bolivianos, la prórroga de quienes están hoy manejando la justicia, que tiene tantos cuestionamientos. ¿Cómo recibió esta noticia el doctor José Antonio Rivera, que está con nosotros, que es abogado constitucionalista? Gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación. La primera pregunta está planteada. Buenas noches. Buenas noches, querido Mauricio. Preocupado, porque una vez más el máximo guardián de la Constitución, es decir, el defensor de la Constitución, acaba de infringir la Constitución. ¿Por qué razón? Porque el Tribunal Constitucional de oficio se ha pronunciado sobre la continuidad de ejercicio de un mandato que concluye el 31 de diciembre del 2023, por lo tanto, ha dispuesto la prórroga, que no es de su competencia hacer eso, de disponer. Me explico en términos más sencillos. Perdón, permítame conversar con usted, doctor. O sea, ¿el Tribunal Constitucional no tenía esta competencia? No. ¿Por qué? Porque el proceso constitucional que ha resuelto mediante la Declaración Constitucional 0049-2023 es técnicamente un control preventivo de constitucionalidad, es decir, una consulta sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley que le formula el Tribunal Supremo de Justicia, que carecía de legitimación activa, es decir, de capacidad para hacer esa consulta. ¿Por qué razón? Porque, según el Código Procesal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo puede hacer la consulta sobre constitucionalidad de un proyecto de ley cuando ese proyecto es de reformas judiciales. Y el proyecto de ley de transición para las elecciones judiciales no es de reformas judiciales, es de regulación de un procedimiento de selección de candidatos para elecciones judiciales. Primera irregularidad. Segunda, es que la consulta versa sobre si ese proyecto de ley y las normas contenidas en ella son compatibles o no con la Constitución.
Y una de las normas que en criterio del Tribunal Supremo de Justicia no era compatible con la Constitución y le pide al tribunal que se pronuncie es la disposición adicional sexta, que en un primer parágrafo establece que los funcionarios de los máximos tribunales de justicia, Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional, hagan la labor de transición. Y el parágrafo tercero que establece la suspensión excepcional de los plazos procesales a partir del 2 de enero hasta que se realicen las elecciones, en razón a que al concluir su mandato los magistrados y magistradas de estos altos tribunales tienen que abandonar el cargo, tienen que dejar el cargo y retirarse a sus casas. ¿Qué dice el tribunal en su razonamiento? Que el parágrafo primero efectivamente es incompatible con la Constitución porque en criterio del tribunal no puede el legislativo disponer quiénes hacen la transición y delegar esto a los funcionarios que en su criterio los que tienen que hacer la transición son los magistrados. Por lo tanto, declara inconstitucional. Segundo, respecto al parágrafo tercero, dice también que es incompatible con la Constitución porque el legislativo no tiene ninguna competencia asignada por la Constitución para suspender plazos. La suspensión de plazos es del ámbito estrictamente judicial. Hasta ahí debería concluir su labor. Por lo tanto, este documento que ha expedido el tribunal no es una sentencia, Mauricio, es una declaración constitucional donde, luego de hacer su labor, el tribunal declara constitucional algunas normas y declara inconstitucional otras normas. Hasta ahí llega su competencia. Pero de oficio, sin que sea parte del conflicto, dispone, fíjate tú, no declara, dispone prorrogar el mandato de los magistrados y magistradas de los altos tribunales sin plazo hasta el día en que existan nuevos magistrados electos y asuman sus funciones. Ahora, vuelvo a este tema, doctor. Me respondía ya la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Puede el Tribunal Constitucional tomarse la atribución de prorrogar un mandato bajo el argumento de que no se puede dejar sin servicio, sin derechos, sin justicia a la población boliviana? De poder a poder, porque todo pueden. Creo que no tienen límite alguno. No deben, porque no es parte de sus atribuciones. Pero además esa decisión va en contra de las normas de la Constitución, Mauricio. Explico. En primer lugar, el mandato que les ha conferido el pueblo, mediante voto popular, era del 2 de enero de 2017 y fenece el 31 de diciembre del 2023. Por lo tanto, ellos no tienen mandato popular como pretenden mostrar en la declaración. Ha concluido su mandato. Luego dicen que tiene legitimidad. Su legitimidad es cuestionable porque fueron electos con una bajísima votación. De todas maneras, además, ha concluido esa legitimidad o va a concluir el 31 de diciembre. Por lo tanto, no pueden quedarse un solo día. Si se quedan, incurren en la figura de prolongación ilegal de mandato, que es un delito tipificado por el Código Penal, e incurren en el presupuesto jurídico constitucional previsto por el artículo 122 de la Constitución, por cuyo mandato son nulos los actos o decisiones de autoridades públicas que usurpan funciones. ¿Y qué se entiende por usurpación de funciones? Aquella decisión de una autoridad que ejerce una competencia que le corresponde a otra autoridad o que, habiendo tenido competencia, ha fenecido su mandato y sigue ejerciendo. Este es el caso de estos magistrados que van a concluir su mandato el 31 de diciembre y a partir del 2 de enero del 2024 van a usurpar funciones, viciando de nulidad estos actos conforme prevé la Constitución, generándonos un caos jurídico constitucional. Por lo tanto, reitero, esta determinación que adopta el Tribunal Constitucional, en vez de resguardar la Constitución, la quebranta. Su argumento es, dice, primero, la excepcionalidad de la situación, garantizar la independencia e imparcialidad, cuando hemos comprobado en 6 años de ejercicio que han tenido absoluta carencia de independencia y absoluta carencia de imparcialidad. Dicen, vamos a garantizar el acceso a la justicia, cuando hemos comprobado en 6 años que no han garantizado. Es más, la Fundación Observatorio de Justicia y Derechos Humanos y otras organizaciones como UNITAS hemos presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana porque sistemáticamente
sistemáticamente rechazan las acciones de inconstitucionalidad que son planteadas por diputados, senadores o asambleístas de oposición, lesionando el derecho de acceso a la justicia. Hay retardación de justicia y hoy dice que ellos van a solucionar aquello y además dicen que hay un antecedente que sucedió el 2019 respecto a la prórroga de mandato de la presidenta que ahora le acusan de ser golpista y de ser de facto, de la prórroga de mandato de senadores, diputados, de gobernadores. Pero eso es absolutamente diferente, Mauricio, porque en ese caso hubo una crisis constitucional extrema en que se originó a partir de una crisis social y política y que impidió realizar elecciones. Además, ellos no eran juez y parte también, porque aquí ellos se están autoprorrogando y tengo la sensación, y no sé si estoy equivocado, doctor, de que están haciendo el rol de juez y parte, ¿o no? Por un lado eso, pero por otro acabo, la diferencia con lo anterior. En la anterior ellos no han prorrogado el mandato, Mauricio. Fue una ley aprobada en la Asamblea Legislativa con 2/3 de votos que mandaron en control preventivo de constitucionalidad. Y ellos dijeron, bueno, esta prórroga, dada la situación de crisis extrema constitucional, no infringe la Constitución, por lo tanto se declara constitucional. Pero ahora ellos están prorrogando el mandato, no es una ley que haya ido en consulta al Tribunal Constitucional. O sea que no le compete. El camino tendría que haber sido a través del legislativo si se trataba de intentar prorrogar, donde además el panorama parece estar absolutamente claro, doctor. Pero ni siquiera con una ley se podía, Mauricio, porque lamentablemente en este caso, y tienen que haber responsabilidades, los actores políticos en general y el propio tribunal nos han conducido a un callejón sin salida, donde no había una salida constitucional, salvo que el legislativo apruebe por 2/3 de votos una ley de reforma parcial de la Constitución y establezca una disposición transitoria que le faculte hacer la designación extraordinaria de manera interina hasta que se implemente un nuevo sistema de selección y designación de juez, que es lo que propusimos los juristas independientes. Y le digo que nos han llevado a un callejón sin salida, porque por un lado han obstaculizado esta iniciativa ciudadana de transformar la justicia, argumentando que ya no había tiempo y que iban a hacer elecciones judiciales. Y respecto a elecciones judiciales, debido a la fractura interna del movimiento al socialismo en dos bandos, han emitido un reglamento inconstitucional que luego ha sido dejado sin efecto mediante una sentencia de amparo constitucional. Han emitido un nuevo reglamento con los mismos errores y el Tribunal Constitucional, en una acción de inconstitucionalidad, se ha tomado un largo tiempo para declarar la inconstitucionalidad. Y luego, en cumplimiento de sentencia, la Cámara de Senadores ha emitido esta ley de transición y extrañamente han enviado al Tribunal Supremo y sin tener competencia el Tribunal Supremo ha mandado al Tribunal Constitucional en consulta, han admitido en septiembre y fíjese cuándo emiten esta declaración, cuando estamos próximos al fenecimiento de su mandato dentro de ese callejón sin salida, pero que no nos resuelve la crisis estructural en la que se debate la justicia, querido Mauricio. Ahora, este pronunciamiento, porque no es una sentencia, lo manifiesta usted, este pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene salida, no tiene retorno, no puede ser revisado, porque en el país muchas veces hemos comprendido que toda resolución o sentencia del Tribunal Constitucional no se discute, pero recientemente se han planteado muchos cuestionamientos desde el Poder Electoral porque se están tomando decisiones que simplemente no le competen. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución. Sus decisiones son de cumplimiento obligatorio y la jurisprudencia que genera es de fuerza vinculante. Salvo que violen derechos fundamentales, se puede impugnar en el plano internacional. En el plano interno definitivamente no existe ninguna instancia. Lo más que se puede hacer es establecer responsabilidades mediante un juicio de responsabilidades, pero eso no deja sin efecto esta decisión que han emitido infringiendo la Constitución y por lo tanto se tiene que cumplir y vamos a tener magistrados prorrogados inconstitucionalmente iniciando la nulidad. Y este carácter de violar la Constitución y de constituirse, perdón por la redundancia, en magistrales inconstitucionales, ¿no es un elemento importante de fuerza mayor para que desde alguna instancia se pueda hacer algo en el afán de pronto de evitar aquello, doctor? No, definitivamente no, porque ese es el sistema. Por eso precisamente
cuando se tiene que elegir magistrados o magistradas, se tiene que seleccionar a los mejores y las mejores profesionales, los mejores juristas, no solamente porque posea un conjunto de cartones que son títulos. Hoy en día hay profesionales que tienen hasta 5 doctorados, pero que no necesariamente tienen la experticia de ejercer una tan delicada función como la de ser magistrado del máximo tribunal de justicia constitucional en el país. Ahora, usted lo plantea así, entonces, ¿por qué muchos hacen referencia a que todos los actos que pueden desarrollar desde el 31 de diciembre para adelante podrían estar nulos de ley, nulos de derecho? Bueno, una cosa es la declaración que hay que cumplir, otra cosa es el efecto de aquella decisión, que va a generar una doble consecuencia. Por un lado, estarán incurriendo en delito de ejercicio, de prolongación de funciones, que está expresamente tipificado por el Código Penal, y por otro lado, estarán viciando de nulidad sus actos, pero no van a ser ellos mismos los que van a anular. Cuando exista la renovación, todos esos actos serán cuestionados por vía de recurso directo de nulidad y quedarán sin efecto, serán anulados, y el perjuicio ha de ser doble para los litigantes. Dicen ellos que suspender plazos y va a afectar a los litigantes, pero hacer lo que están haciendo va a afectar doblemente a los litigantes, se va a perder tiempo, se va a gastar dinero del Estado para dejar sin efecto y volver a reencaminar. Por lo tanto, la consecuencia es doblemente nociva para el justiciable, para el litigante. Ahora, la pregunta es ¿qué hacemos con nuestra justicia? Porque este elemento, si bien es legal, me imagino que le va a restar mucha legitimidad a este poder del Estado, a este órgano del Estado que es el Tribunal Constitucional, parte del Tribunal de Justicia, si no estoy equivocado, y va a generar profundos vacíos, profundos problemas, doctor. Bueno, de hecho ya su legitimidad está por los suelos, ¿no? Porque el sistema judicial en su conjunto está en una crisis terminal, yo diría en terapia intensiva con diagnóstico reservado, y es lo que hemos venido insistentemente anunciando a la población. Por eso tomamos una iniciativa ciudadana que lamentablemente no recibió todo el apoyo necesario para viabilizarse, quedó en el camino. Y quiero decir enfáticamente que de realizarse las elecciones no va a resolverse el problema, porque solamente la cúpula, el problema está desde las bases, en el juez que día a día con el que lidia el litigante y se encuentra con una retardación de justicia, procesos civiles donde para un mero decreto hay que esperar meses, Mauricio, meses. Para el tema penal hay que esperar años. Y el ciudadano está ahí abandonado, mala calidad de servicio, retardación de justicia, no acceso a los servicios judiciales, corrupción, denuncias permanentes de cobro de dinero. Eso no se va a resolver con realizar elecciones judiciales, máxime si se va a repetir las taras y deficiencias de las dos experiencias de 2011 y de 2017. La única forma de enfrentar esto es iniciar un proceso de transformación estructural a partir de una reforma parcial. Ojalá hoy los actores políticos entiendan la urgente necesidad de aprobar una ley de reforma parcial de la Constitución que siente las bases para encarar un proceso de transformación estructural del sistema judicial, resolviendo los problemas institucionales, económicos, financieros, los problemas de formación profesional, problemas de legislación, problemas políticos que generan esta crisis y que hay que enfrentarlo resolviendo con acciones inmediatas, mediatas y de largo plazo. Bueno, es importante tomar en cuenta esto. Sin embargo, hoy los líderes políticos hablan de la necesidad de que los magistrados se vayan a su casa el 2 de enero. Esto entonces queda meramente en la protesta, solamente en el discurso, porque aquello no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia, doctor. Indudablemente, los actores políticos están más en sus cálculos político-electorales con miras al 2005. De hecho, el movimiento al socialismo, ahora hay dos grupos, los renovadores, los radicales. Unos quieren que se vayan los magistrados, otros quisieran que se queden. ¿Por qué? Porque un sistema judicial en crisis, Mauricio, ha sido el mejor aliado para el movimiento al socialismo en su pretensión de perpetuación del poder, porque con ese sistema corrupto han desplegado una persecución judicial con fines políticos, encarcelando a los líderes
líderes cívicos, políticos, a los ciudadanos que tienen una opinión contraria al esquema gubernamental. Y por lo tanto se han convertido en sicarios judiciales. Y por eso a un sector del movimiento al socialismo no le interesa cambiar esto. A otro sector, por la coyuntura, le urge cambiar porque creen que esos magistrados les van a inhabilitar la candidatura. Entonces nos están llevando al pueblo a dilucidar sus problemas, generándonos mayor consecuencia a quienes en el día a día sufrimos las inclemencias de una justicia en crisis, con un sistema judicial que está caracterizado por la retardación de justicia, niveles de corrupción, mala calidad del servicio, carencia absoluta de independencia e imparcialidad en jueces y magistrados. ¿Cómo es que hemos llegado a esto? ¿Quién podría ser el responsable de lo que hoy estamos viviendo, que ha generado una protesta conjunta? Le pongo una declaración del presidente del Tribunal Supremo de Justicia que dice que el fallo del Tribunal Constitucional resguarda la constitución política del Estado. Bueno, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Quién ha fomentado, quién ha propiciado aquello, doctor? Yo diría los actores políticos en primer lugar, y los propios actores judiciales, como el presidente del Tribunal Supremo, que fue el primero en oponerse a la iniciativa ciudadana de transformar la justicia, siendo consciente de que el sistema judicial está en una profunda crisis. Y hoy sale a decirnos que se está resguardando el orden constitucional. La pregunta es, ¿en qué? La están violando a la pobre Constitución, por favor. Dejen de mentirnos y de engañarnos. Nos están faltando al respeto, no somos idiotas. Mínimamente tenemos dos dedos de frente para darnos cuenta que lo que están haciendo es todos los días violar a la Constitución, invocarla cuando responde a sus intereses y violentarla cuando se contrapone a sus intereses. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado esta invitación, por ayudarnos a mirar y a comprender este tema que ha sido noticia en el país y que lamentablemente nos deja ese mal sabor. Gracias, don José Antonio Rivera. Al contrario, Mauricio, soy el agradecido y hasta cualquier otro momento.